Señor Piketty, buenos días, bienvenido. Bonjour. Buenos días. Recibimos en Hoy por Hoy al economista probablemente más influyente de este comienzo del siglo, al autor del Capitalismo del siglo XXI, una obra publicada hace ahora poco más de un año, que se acaba de editar en castellano por el Fondo de Cultura Económica de España, una obra científica, una obra de referencia ya sobre la evolución del capital en los últimos 3 siglos y la distribución de la riqueza y la desigualdad en nuestro mundo. El señor Piketty es francés y antes de comenzar esta entrevista sobre economía, inevitablemente tengo que preguntarle por la conmoción que vive su país por el atentado contra la revista Charlie Hebdo. ¿Cómo lo está viviendo usted? ¿Cómo lo está viviendo el país? ¿Cuál es, a su juicio, la razón que explica esta sinrazón? Bueno, pues soy incapaz de decir cómo un comportamiento así puede producirse. Existe una fragilidad en la sociedad en general ante este tipo de comportamientos extremos. Mire, yo estaba en París hasta ayer por la mañana, estuve en la Plaza de la República el miércoles por la noche en esa manifestación con mis hijos y es un shock enorme. Yo ahora voy a volver a Francia, no sé qué ha ocurrido, qué va a ocurrir con la manifestación prevista para el domingo con el Frente Nacional. Es muy inquietante. Hay elecciones regionales a final de año en Francia y es posible que la extrema derecha gane varias regiones. La situación es verdaderamente complicada. Ayer nos preguntábamos aquí si la extrema derecha iba a tener la tentación de rentabilizar políticamente esta tragedia. De sus palabras deduzco que esa tentación está ahí. Que tengan la tentación está claro, que lo consigan es otra cosa. Los electores podrán decirse también que cuando hay locos en la calle tampoco está bien tener locos en el poder a la vez, pero bueno, ya veremos. José María Patiño, nuestro compañero, estuvo con el señor Piketty en París hace bien poco, así que es el encargado de trazar su perfil para quienes, pocos, bien es cierto, pero para quienes todavía no conozcan a Tomás Piketty. Tomás Piketty, Clichy, 1971, es un hijo de mayo del 68. Sus padres militaban en lucha obrera, lo que le otorga desde la cuna una fuerte inclinación por la política, como alguno de los jóvenes dirigentes que repuntan en la política española. Sin embargo, este economista, que se doctoró de manera brillante a los 22 años y a los 30 ya era director de estudios de la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París, no se define como marxista. El libro que le ha convertido en una estrella de la economía mundial no se apoya en Marx, como podría sugerir el título, sino en la Declaración de Derechos Humanos. Piketty, cuya formación completó en Estados Unidos, es un francés y como tal un humanista que gusta de citar a Balzac o seguir los pasos de Camus. Acaba de rechazar la máxima distinción de su país, la Legión de Honor, como hiciera el Nobel de Literatura. Quizá por modestia, su apariencia es la de un profesor entregado a la investigación, pero también puede tener que ver con su alejamiento del actual presidente, a quien, sin embargo, apoyó en 2012. Piketty ya tenía una obsesión entonces y a principios de los 90 que reflejó en un primer libro en 2001 que, centrado en Francia, llevaba por subtítulo Desigualdades y redistribución. Pues vamos ya con esta entrevista con el señor Piketty. Usted es un científico, no se dedica ni aspira a ejercer el poder político. Su libro no es un tratado ideológico, su libro es el fruto de una investigación, pero ha puesto muy nerviosos a algunos representantes del poder, sobre todo por esa conclusión que documenta algo que los periodistas vamos viendo de día en día, y es que la desigualdad se ha disparado en este momento, pero también desde los últimos años del siglo XX. ¿Le consta esos nervios por parte del poder político? Sí, bueno, mi libro es un libro de investigación de ciencias sociales. Yo me veo más como un investigador de ciencias sociales, más que como un economista o un historiador, porque la frontera entre la economía y la historia y la sociología están mucho menos claras de lo que los economistas quieren hacer a menudo, que han construido una ciencia tan sofisticada que el resto del mundo no puede entender. Así que yo creo que eso es una mentira y que lo mejor que podemos hacer como investigadores es recopilar datos históricos que han ocurrido sobre la evolución de las rentas y del patrimonio a lo largo de 3 siglos en más de 20 países. Es el resultado de un trabajo colectivo con muchos colaboradores en muchos países. Luego las conclusiones que podemos extraer para el futuro son diversas.
Yo no le pido a todo el mundo que esté de acuerdo con mis conclusiones. El objetivo de este libro es contribuir a una democratización del saber económico. De ahí creo que viene el éxito del libro, que demuestra que falta conocimiento económico, porque mucha gente dice que es demasiado complicado para ellos y tienen ganas de entender mejor todo este tema de la deuda pública, de las desigualdades, de la renta. Y este libro es muy accesible, en mi opinión, y permite volver a pensar en preguntas importantes para Europa a día de hoy. Ya ha habido crisis de deuda pública, por ejemplo, en el pasado, en ocasiones incluso más importantes que la que tenemos ahora. Tenemos ejemplos de países en la historia que han tenido 200% del PIB de deuda pública, más que España, más que Grecia. Y se salió, pero a veces llevó tiempo, así que hay cosas que aprender de esas experiencias históricas, que con una inflación casi nula, un crecimiento nulo, como tenemos ahora en la zona euro, es muy difícil. Si ponemos todo esto en perspectiva histórica, creo que así podremos, sea cual sea la persuasión política del lector, pues podrá tener una idea mejor sobre las posibles soluciones. Pues ayúdenos a entender lo que nos está pasando y cómo salimos de aquí. ¿Por qué se ha disparado la desigualdad? ¿Por qué? Depende, en las distintas partes del mundo tenemos situaciones de desigualdad distintas, pero para el caso de Europa, que es lo que más nos interesa, está claro que la desigualdad principal ahora mismo es el paro juvenil, que alcanza unos niveles en España, por ejemplo, pero también en Francia, niveles totalmente alucinantes, cuando tenemos un cuarto, una tercera parte, el 40% de los jóvenes que empieza su vida sin experiencia profesional, es una situación muy grave. Y ahí existe una responsabilidad. Los países de la zona euro en su conjunto tienen una responsabilidad porque han elegido una estrategia errónea. Hace 4 años teníamos la misma tasa de paro en Estados Unidos y en la Unión Europea, en la zona euro. Luego el paro ha bajado mucho en Estados Unidos y se ha disparado en la zona euro porque hemos elegido reducir el déficit demasiado rápido. Evidentemente hay que reducir el déficit, pero si se hace muy rápido, en Francia hemos aumentado mucho los impuestos al final de la época de Sarkozy, al principio de la época de Hollande. Acabamos con el crecimiento y como principio general en la zona euro quisimos reducir el déficit muy rápido y el resultado es que al final tenemos un crecimiento muy débil, un paro galopante, no hemos invertido lo suficiente en formación, en juventud. Vemos que nos importa más la deuda pública en un país como España o en un país como Italia, nos importa mucho más que el presupuesto total de todas las universidades. ¿Esa es la forma adecuada de preparar el futuro? A mí me preocupa mucho la situación actual. Creo que Francia y Alemania tienen una gran responsabilidad, pero el gobierno español e italiano también. Francia y Alemania decidieron de forma egoísta, consideraron en 2011 y en 2012 que al final, como en Francia y en Alemania había un tipo de interés muy débil en relación a la deuda pública, bueno, pues la Europa del Sur tenían que apañárselas con un tipo de interés mucho más alto. Es un acto de justicia divina que eligieron ellos, pero eso no tiene nada que ver con la justicia divina. No podemos tener una moneda única con 18 tipos de interés distintos, 18 deudas públicas distintas, diferencias de tipos de interés tan importantes. Así que creo que es necesaria una mutualización de la deuda pública. No se trata de amortizar la deuda de los vecinos, sino un solo tipo de interés, porque a partir del momento en el que no se puede devaluar tu propia moneda, que es lo que se hacía antes en España y en Italia para volver a ser competitivos. Pues lo que hay que hacer es al menos tener acceso a un tipo de interés que sea igual para todos, porque si no, esto no funciona. A mí me preocupa mucho, como digo, esta unión monetaria, nuestro modelo social europeo, que es uno de los mejores del mundo, pero que se está perjudicando. ¿Es sostenible el sistema de bienestar social europeo? Es sostenible si lo modernizamos y si hay una política macroeconómica que tenga una organización de nuestra unión monetaria que funcione mejor. Ahora mismo estamos perdiendo potencialidades muy fuertes. Tenemos uno de los mejores modelos sociales del mundo y tenemos fundamentos sociales y económicos que sin duda son mejores de lo que decimos a veces, porque nuestra deuda pública
no es más elevada en Europa que lo era en Estados Unidos, en Inglaterra o en Japón. Lo que hemos transformado, lo que al principio era una crisis financiera que venía de Estados Unidos, que venía del sector privado, financiero, y lo hemos transformado en una crisis de deuda pública en la zona euro. Y esa es culpa nuestra, por nuestra mala organización. Y de nuevo, una moneda única con 18 deudas públicas distintas, 18 tipos de interés, 18 sistemas fiscales que entran en competencia entre sí. Esto hace que, por ejemplo, las principales multinacionales no piden impuestos en la zona euro porque tienen un tipo de imposición que es distinto al de las pymes. Lo hemos visto hace poco. Lo padecemos en España. Sí, por ejemplo, Jean-Claude Juncker, que sale por toda la prensa europea diciendo, mire usted, no tenía otra posibilidad, no podía desindustrializar mi país, necesitamos una estrategia de desarrollo, así que lo que hemos intentado hacer es, bueno, minar la base fiscal de mis vecinos. Bueno, mire usted, todos los países tienen ese problema de base industrial, así que si todos empezamos a robar la base fiscal de nuestros vecinos, el futuro de Europa no está en la inversión y optimización fiscal, está en la inversión en formación, en tecnología, y por eso hay que ser claros. Ahora mismo no solo basta con pedir disculpas, hay que entender que son las instituciones europeas, las propias instituciones, las que están en duda, mientras que no tengamos una regla de unanimidad sobre decisiones en materia fiscal, por ejemplo, el impuesto sobre sociedades. Mientras tanto, seguiremos teniendo escándalos, el Luxembourg Leaks, estos escándalos que lo que quieren es robar la base fiscal de nuestros vecinos. Hay que pasar a la regla de la mayoría, sobre todo para varios países, España, Francia, Alemania, Italia. ¿Grecia puede salir del euro? ¿Sortir del euro? Yo creo que sí. Si empezamos a dejar que un país salga de la zona euro, si lo vamos echando de la zona euro, eso será el principio de la desbandada, porque al día siguiente, por la mañana, los mercados financieros se van a preguntar quién va a ser el siguiente. Así que creo que sería un error muy grave. Hay que encontrar soluciones que funcionen para Grecia, para España. Como una quita, por ejemplo, en la deuda griega, ¿Grecia puede pagar su deuda con el volumen que tiene y en las condiciones actuales? No, je pense qu'il y aura des remises de dette. No, yo creo que habrá quita de la deuda, habrá un poco más de inflación. Lo que la historia de la deuda pública en el pasado nos enseña es que si hay una inflación casi cero, un crecimiento muy débil y se intenta devolver una deuda del 100% del PIB o casi del 200% del PIB, como es el caso de Grecia, sencillamente con excedentes presupuestarios del 1, 2, 3% del PIB, lleva muchísimo tiempo. Puede calcular usted, son decenas y decenas de años. Y no es así como ha ocurrido en el siglo XX, sobre todo para Alemania y Francia. Hay que darse cuenta que cuando Alemania y Francia salieron de la Segunda Guerra Mundial con una deuda pública que era del 200% del PIB, 2 veces más que España ahora mismo, nunca devolvieron esa deuda. En 1950 estos dos países tenían el 20%, 30% del PIB en deuda pública. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues una mezcla de inflación y de quita de deuda en el caso de los acuerdos de la posguerra. Y fue una buena decisión porque así se pudo invertir en el crecimiento. Lo sorprendente es que estos dos países ahora dicen a la Europa del Sur... ¿Por qué se ha convertido en un estigma? ¿Por qué demoniza a cualquiera que plantea una quita de la deuda, si como usted nos cuenta, eso está ahí en la historia, se ha aplicado en otras ocasiones? ¿Por qué en este momento en Europa mencionar una quita de la deuda griega prácticamente saca del tablero político democrático a quien lo dice? Yo creo que son siempre preguntas difíciles. La quita de la deuda, la inflación. Es muy difícil hacerlo de forma apaciguada. Hay una cosa que es normalmente más tranquilo que la quita de la deuda. Es decir, quién va a acabar pagando. Pero bueno, como lo explico en mi libro, en definitiva, el impuesto progresivo en el patrimonio privado. Esto es la forma civilizada de la inflación, digamos. Porque de forma transparente
transparente. Si tienes más de 1 millón de euros en patrimonio, pagas el 1%. Si tienes entre 100.000 y 1 millón, pagas el 0,21%. Hay un baremo. Si tienes más de 10 millones de euros, pagas el 2%. Ahí se puede decir de forma muy precisa, muy transparente, muy democrática, quién paga, porque al final alguien tiene que pagar la deuda. La inflación o la quita de la deuda es mucho menos transparente, porque al final, evidentemente, hay alguien que paga. Pero hay, como que la inflación puede ser los más pobres o la clase media que los ricos. Y yo prefiero un impuesto progresivo. Pero ese impuesto donde se ha intentado plantear en su país, lo intentó Hollande y le costó Dios y ayuda aquel impuesto sobre el patrimonio. Es factible, es real plantear un impuesto sobre el patrimonio que tendría que ser más o menos global o en regiones económicas amplias como Europa, cuando no hay una gobernanza económica única. Oui, alors il faut commencer d'abord au niveau européen. Bueno, hay que empezar en primer lugar a nivel europeo y hay que empezar con un impuesto sobre los beneficios de las sociedades. Es muy importante poner en común en un primer momento que ese impuesto progresivo sobre el patrimonio o sobre la renta, sobre el impuesto de sociedades, creo que es posible. Creo que a nivel europeo, sin duda, empezando con varios países dentro de la zona euro, por ejemplo España, Francia, Italia, Alemania, Bélgica, pueden tener un impuesto común de sociedades. No creo que sea la única solución. Por el contrario, si queremos preservar un mínimo de impuestos sobre la sociedad, sobre las sociedades, lo que ha pasado en Luxemburgo demuestra que si no hacemos nada, si nos quedamos con la regla de unanimidad, al final vamos a tener una tasa de impuesto del 0% en las grandes empresas. Y cuando estemos en el 0%, empezaremos a hacer subvenciones para atraer inversión. Es realista desarrollar un impuesto común a nivel de la zona euro. Pero de nuevo, no es posible tener una moneda única y no tener esta fiscalidad común. Lo importante a día de hoy es presentar propuestas para transformar las instituciones de la zona euro. Siempre se dice que no se puede modificar el Tratado Europeo. Pero en 2012 se modificó en 6 meses. Se empezó a hablar de esto a finales de 2011 y ya estaba listo antes de verano de 2012. Lo único que era una mala modificación del tratado, porque el nuevo tratado presupuestario organizaba la austeridad en Europa. Así que lo importante ahora mismo es la siguiente etapa, porque no basta con quejarse de Alemania, del gobierno anterior. Es muy importante en España, en la campaña que empieza ahora, la campaña electoral, que los partidos de la oposición y también el partido del poder, ¿por qué no?, en los distintos países presenten propuestas para tener una gobernanza europea más democrática. En concreto, creo que si España, Francia e Italia propusieran a Alemania crear un parlamento de la zona euro donde cada país estuviese representado en proporción a su población, ni más ni menos, que fuese competente para decidir en lo que se refiere a los niveles del déficit público, de plan de recuperación, de impuestos en común. Yo creo que así tendríamos menos austeridad, más crecimiento, menos paro. Creo que Alemania en un primer momento se debería tentar a rechazar este tipo de propuesta por miedo a perder en minoría ante Francia y España, pero al final se llegaría a un compromiso. El problema ahora mismo es que no hay ninguna propuesta sobre la mesa y creo que es importante, en lugar de quejarse de Alemania y de estos países, pues poner sobre la mesa nuevas propuestas para un tratado europeo. Si el paro es el patrón o la medida de la desigualdad en Europa, España está a la cabeza. El gobierno español insiste en que estamos en el comienzo, que estamos ya en el año de la recuperación. ¿Podemos decir que hemos espantado todos los peligros sobre la economía española? No, malheureusement, je crois pas qu'on puisse dire ça. Desafortunadamente no creo que podamos decir esto. Creo que sería un error pensar que la crisis ha pasado, que la recesión ha pasado. Es cierto que el crecimiento en España es un poquito mejor que en Francia el año pasado, pero a la vez España venía de más abajo. Había una recesión terrible en España y al final el nivel de actividad económica en España ahora mismo, en 2014, en 2015, el PIB está a un nivel más bajo de lo que estaba en 2007. Y han pasado casi 10 años. Y no hemos llegado a ese nivel de actividad que había en 2007. En Francia lo hemos superado ligeramente, tampoco es mucho mejor, pero no podemos decir en una situación como esta, al cabo de 10 años, aún no hemos superado el nivel de actividad anterior, que podamos estar satisfechos con la situación. A día de hoy tenemos un riesgo de deflación en la zona euro y de estancación muy largo, muy preocupante. Y creo que en este momento es importante reconocer los errores que se han cometido
las decisiones que se tomaron en 2011, en 2012 con el Tratado Europeo Presupuestario. Todo el mundo es un poco responsable, todos los partidos políticos. En Francia el tratado fue negociado por el antiguo gobierno, ratificado por el nuevo gobierno, y me imagino que en España podremos encontrar responsabilidades de ambas partes. No se trata de saber quién es responsable, sino de mirar al futuro. Ayer por la tarde con Pedro Sánchez, el secretario general del Partido Socialista Obrero Español, del PSOE. Hoy estamos contando en esta emisora de radio una encuesta con intención de voto que viene a decir que Podemos, el partido que acaba de irrumpir en la escena política española, prácticamente le disputa la hegemonía y le gana la hegemonía de la izquierda al Partido Socialista. Desde el punto de vista económico, ¿cómo contempla usted la aparición de este tipo de partidos que han recogido mucho descontento ciudadano, que de momento lo que recogen es un voto de castigo y que hacen propuestas que según los mercados generan incertidumbre? Pues partidos como Podemos o Syriza en Grecia. Mire, bueno, yo tampoco estoy aquí para posicionarme en relación a los distintos partidos españoles, pero creo que el gobierno en París, en Berlín, en Bruselas, no deberían culpabilizar a los electores que voten a Podemos o a Syriza. Yo vengo de un país, de Francia, donde nuestra innovación política se hace a la derecha de la derecha. Y creo que la izquierda de la izquierda creo que es mucho menos peligrosa que la derecha de la derecha. Creo que hay que intentar ayudar a partidos como Podemos o Syriza a formular propuestas para una refundación democrática de Europa que vaya en la buena dirección. No se trata de culpabilizar a todos aquellos en España o en Grecia que no estén satisfechos con la austeridad actual o del paro actual, porque tienen razón. Y no por culpabilizarlos vamos a conseguirlo. Creo que Francia y Alemania tienen que entender que tienen una responsabilidad en todo esto. Por supuesto, el gobierno griego, español, italiano tienen su responsabilidad en el pasado, pero Francia y Alemania tomaron una decisión egoísta de cara a Europa del Sur. Tienen una responsabilidad, así que ahora hay que intentar utilizar los movimientos políticos, tal y como existen ahora, para extender la mano y hacerlo en la mejor dirección posible. Para mí lo principal es que estas propuestas que hagan el PSOE, Podemos o los distintos partidos, hay que ver cuáles son para una verdadera refundación democrática del euro. No podemos seguir con este modo de gobernanza, de gobierno, estas negociaciones entre gobiernos nacionales y la Comisión Europea, porque no funcionan. Al final todo el mundo está descontento con ese sistema de sanciones automáticas cuando no se respeta el déficit. Todo el mundo sabe que este sistema no funciona, así que necesitamos un parlamento de la zona euro, un gobierno mucho más democrático dentro de la zona euro. Hay que tomar decisiones mucho más razonables, mucho menos de austeridad y así al final decidir impuestos en común, pero bueno, más allá de nombres de partidos, lo más importante son las propuestas que se hagan para el futuro. Señor Piketty, gracias, muy buenos días. Merci. Muchas gracias.